Saludo muy cordial, estimadas estudiantes del curso Historia y Geopolítica de la Lengua Castellana. Espero se encuentren muy bien eh, y que estén avanzando de la mejor manera en el avance y desarrollo de este curso. Eh, Voy a proceder a compartir mi pantalla para entonces iniciar con la presentación del día de hoy. Bueno, eh, quiero contarles que ya este es el encuentro número 7. Quiere decir que ya estamos en la penúltima semana de este semestre y un bloque académico, que ya pues prácticamente a ustedes les falta pues dos actividades por realizar. Una es el ensayo y la otra es la evaluación final. Espero pues que hayan podido aprovechar y disfrutar el curso y que pues de aquí puedan sacar muchos elementos para su formación como futuras maestras. Hoy entonces vamos a hablar del elemento de competencia número 3, en el cual estamos abordando y estamos pues con el propósito de analizar los entornos lingüísticos internacional, nacional y local para el reconocimiento de su incidencia en la interculturalidad diversa y modos de vida. Es decir, cómo todos estos procesos lingüísticos, pues, que tienen que ver con el uso, la aplicación de la lengua, nos sirven a nosotros para, para entonces apropiarnos, pero también para reconocerlos y cómo, pues, estos inciden en esos procesos, inciden en esa interculturalidad, pero también en esa diversidad y en los modos de vida de las personas. Ese es como el aspecto central. Ahora, ¿cuáles son como los conceptos centrales? Pues los entornos lingüísticos que se dan en diferentes escenarios, en diferentes esferas, y que es importante que miremos, por ejemplo, lo local, que miremos ya un poco más allá, que es lo nacional. Lo local, pues, es el lugar, el escenario, el contexto en el que estamos inmersos. Pues, por ejemplo, un asunto local, un municipio, por ejemplo, Santa Rosa de Osos o, por ejemplo, Medellín. Ese es un escenario local. Y Antioquia, pues, también es un escenario local. Ya nacional, Colombia, internacional, pues, eh, América Latina, pero otras esferas. España, incluso Centroamérica, ya son asuntos internacionales. Entonces es importante como tener cada uno de esos aspectos que nos permiten a nosotros eh, ubicarnos eh, en estos entornos lingüísticos de los que estamos hablando. Hay unos conceptos importantes en este elemento de competencia 3, por ejemplo, la oralidad, la escritura, la interculturalidad, pero también están otros aspectos transversales, como es el concepto de lingüística, y que es importante nosotros tener en cuenta como estos conceptos. Hay otros, por ejemplo, como el bilingüismo, la diversidad cultural, la diglosia, entre otros aspectos que es importante que tengamos nosotros muy presentes. Aquí a modo de recorderis, pues nosotros hemos visto ya pues varios aspectos importantes, hemos hecho todo un recorrido histórico por, por la lengua castellana desde el momento en que nació, y nosotros pues hablamos de América Latina porque pues somos hijos de esa lengua que se llama el latín, es decir que somos hijos
de esa lengua romance, como es el latín, entonces por eso América Latina, porque pues el castellano es hijo de esa lengua, o el español, ¿sí? Pues las dos formas son válidas de decirlas, y hemos hecho pues como todo ese recorrido, hemos hecho como toda esa evolución, y cómo se consolidó y cómo se afianzó el castellano, y que aquí pues hay una cosa muy importante que es el nombre del curso, Historia y Geopolítica. Entonces, y que esa historia está asociado a lo que Saussure llama lo diacrónico y lo sincrónico. Pues lo diacrónico tiene que ver con eh, esa evolución a lo largo del tiempo de la historia de la lengua, mientras que lo diacrónico pues es una parte y que es más estático, que es una parte y un momento propio, un fragmento propio de esa evolución eh, histórica de la lengua. Entonces aquí es muy importante pues tener esos aspectos como centrales y pues esos recorridos para entonces decir que la lengua pues es básicamente un sistema de signos a través de los cuales nosotros nos entendemos, y que esa lengua es abstracta porque pues está aquí en la cabeza, y que nosotros la materializamos precisamente a través del habla, a través de la oralidad, también de la escritura y de mecanismos de comunicación mucho más avanzados, como es el asunto intercultural o la multiculturalidad y otros conceptos. Entonces, en ese sentido, pues hay que entender que la lengua, ante todo, es un medio de comunicación, y es lo que se nos está diciendo en este elemento de competencia 3, y que es un reflejo de esa identidad cultural y de esas dinámicas de poder que moldean precisamente esas relaciones humanas, ¿sí? O sea, la lengua también en su estructura, en su manera de ser, pues eh, es la que pues, nos permite interrelacionarnos con los demás. Y en un aula de clase, pues con mayor razón, ¿cierto? Eh, Hay un sujeto que aprende y hay otro que comparte un conocimiento, y ahí se establecen esas interacciones que nosotros somos los que decidimos, pues, cómo van a ser. Si van a ser transversales, si van a ser verticales, si van a ser consensuadas, si van a ser impositivas, eso ya depende de nosotros, de cómo entonces asumamos esa comunicación y cuál es el uso que le vamos a dar a esa lengua en esos ambientes de aprendizaje. Mm, Hay que decir también, pues, que la oralidad, pues, es la materialización y es la expresión y es como nos comunicamos a través de la palabra, pero a través, pues, de todo el sistema fonador, es decir, a través de los que hablamos, a través del sistema vocal, y que ese sonido, pues, viaja a través del aire articulado para que al otro le lleguen pues esos mensajes, ¿sí? Entonces es muy importante entender que la oralidad pues prácticamente casi que ha acompañado al ser humano desde hace mucho tiempo. De hecho, pues si ustedes leen detenidamente este elemento de competencia 3 y estos ejes temáticos, eh, el habla y la comunicación se ha utilizado para compartir. Al principio los seres humanos pues vivían en cuevas, y uno de los primeros inventos pues fue el fuego. Entonces se reunían alrededor del fuego, el fuego brindaba calor, y allí compartían. Incluso hogar pues proviene de hoguera, ¿sí? Mire que hogar, hoguera,
¿Por qué? Porque es un modo el lugar está para brindar calor entre las personas, entre la familia, y es un espacio para compartir. Entonces, y esta oralidad, entonces, tenemos que decir que las primeras comunidades o las culturas ancestrales, ante todo, pues eran orales, ¿sí? Incluso hasta el momento de llegar los españoles en 1492, América Latina, pues las comunidades que vivían aquí básicamente eran orales. Algunas tenían unos sistemas avanzados de escritura, por ejemplo, como los mayas, que tenían un sistema avanzado. Y ellos, pues, incluso hay un libro de los mayas que se llama el Popol Vuh, donde está pues todo el mito. Entonces está allí escrito. eh, Ellos ya tenían pues un sistema, pues algunas culturas de esta región pues tenían también un sistema avanzado de escritura. Hay que decir que la escritura apareció más o menos en el año 3500 antes de Cristo. Y algunas culturas, pues los semitas, incluso algunas comunidades chinas lograron pues eh, utilizar un sistema avanzado escritural. Esto da entonces pie para decir que el hombre pues lo primero que hace es hablar, luego escribe y posteriormente desarrolla otras formas de comunicación. Entonces, el primer sistema comunicativo que nosotros desarrollamos es la oralidad, es el habla, ese es el primero. Y esto lo aprendemos escuchando. Eh, pues los que no escuchan, porque el habla se adquiere y la oralidad se adquiere, pero sobre todo el habla se adquiere es a través de la escucha. Otros pues desarrollan otros sistemas comunicativos, por ejemplo, como la lengua de señas. Pues, entonces cada uno utiliza pues de acuerdo a sus sentidos que desarrolle un sistema pues de comunicación. Por eso habla por ejemplo de lengua de señas porque tiene una estructura y tiene un sistema sígnico de comunicación. Eh, y luego pues la escritura la desarrollamos en el sistema escolar y por eso es muy importante el tema de la alfabetización. La alfabetización en la escuela, pues es supremamente importante, aunque hoy hablamos de alfabetizaciones. ¿Por qué hablamos de alfabetizaciones? Porque tenemos que adquirir habilidades, por ejemplo, en tecnología, en estos sistemas, tenemos que adquirir habilidades, por ejemplo, en lo digital, en búsqueda de información, entonces tenemos que alfabetizar en varias cosas. Pero aquí hablamos de la alfabetización escritural, pero hay muchas alfabetizaciones. Y pues obviamente que luego vamos desarrollando otros sistemas de comunicación, por ejemplo, la pintura es un sistema de comunicación, la música, la literatura, bueno, hay varios elementos ahí y la literatura pues es importante aquí tenerla presente, porque la literatura pues o la escritura ayuda pues en esa consolidación y ya bien sabemos que a lo largo del curso hemos visto cómo, por ejemplo, la literatura aportó al desarrollo de la lengua castellana, por ejemplo, con novelas como o escritos como los de Miguel Cervantes Saavedra o Francisco de Quevedo, ¿sí? O Góngora y Argot, y entre otros, ¿sí? Teresa de Jesús. Entonces, hay autores bien importantes que hay que tener en cuenta aquí. Luego, durante muchos siglos, la escritura era propio solo de las élites. Pues la escritura, eh, por eso, por ejemplo, se hablaba de latín vulgar, y luego, pues, hubo un castellano, pues, del pueblo, y que por eso, incluso, uno de los motivos de la desaparición del latín vulgar fue la falta de conocimiento de la escritura de esta lengua. Es decir, que una lengua que no tenga, pues, su propio sistema, no tenga su gramática y no tenga su escritura, pues, tiende el riesgo de desaparecer, como le pasó al latín vulgar.
¿Qué se conserva hoy en día? Pues los escritos en latín, ¿sí? Y en la antigua Roma, pues, ¿quiénes escribían? Las élites. Pues la escritura hasta 1800, es decir, hasta el siglo XIX, prácticamente era unos cuantos la aprendían, no todos, ¿sí? Ahora, que con la escritura se alimentaba pues la lengua. Por ejemplo, en la antigua Roma o en el Imperio Romano, pues el latín estándar, el latín de las élites, pues alimentaba el latín vulgar, y entonces se conservaba eh, y se registraba a través de la escritura y era lo que permanecía, solo que entonces eso fue desapareciendo. Eh, Uno de los motivos bueno, de la desaparición del latín vulgar, pues ya dijimos que es la ausencia de escritura y que este desplazamiento del latín pues ayuda a la consolidación de la lengua castellana, que el registro, la escritura, ¿sí? El latín se mantuvo vivo mientras la escritura lo alimentó y la política, que son cosas que ya hemos visto. La escritura y la imprenta potencializaron la lengua castellana, es decir, de hecho, ¿quién era el dueño de la imprenta y quiénes la manejaban cuando esta nació? Pues obviamente que la iglesia y el Estado eran los que eran los poderosos de su momento, porque pues la imprenta solamente era de las élites, la escritura de las élites, y los libros pues solamente pertenecían a unos cuantos. ¿Cuándo se masificó la escritura y cuándo pasó a ser de todos la escritura? En el siglo XX, que se dieron cuenta pues esto que tenía que haber una alfabetización distinta. Entonces en el siglo XX se populariza y masifica la escritura y ya pasa a ser prácticamente de todos, ¿sí? Entonces hasta el siglo XIX y parte del siglo XX la escritura era de unos cuantos. Sin embargo, la escritura pues sí alimentó bastante y se aportó bastante a la estructura y consolidación de la lengua castellana. Esto pues como para recordar que cómo la escritura entonces es importante en este proceso y la política es que el hijo de Alfonso el Sabio, que todo esto empezó con Alfonso el Sabio, eh, el impulso de la lengua castellana, pues este fue fundamental en la expansión del castellano como lengua de comunicación y como lengua literaria. Mire, lengua de comunicación y lengua literaria. Es decir, que la escritura es importantísima en este proceso. Pues, y la voluntad política. La oralidad de la escritura, eh, ahora, entonces se afianza la oralidad, se afianza la escritura, pero entonces ya se dan otros asuntos importantes, como es el de la interculturalidad, que se da en los siglos XV y XVI con la traída de los africanos por los españoles como esclavos, ¿sí? Entonces ya empiezan a venir allá a este continente, entonces se empieza a llenar de distintas visiones, de diferentes costumbres, prácticas sociales, culturales, sociales. Entonces ya pues hay una irrupción, entonces ya los indígenas pues empiezan a, a tener otras visiones, pero también a verse invadidos también por otras culturas y empiezan a ser desplazadas las propias. Incluso los indígenas pues empiezan a adoptar costumbres europeas porque pues eran más avanzadas y ellos vieron que esto les permitió progresar más. Aquí el concepto entonces hay dos conceptos importantes aquí, que es la multiculturalidad, que pues son diferentes grupos culturales y etnias o comunidades que conviven en un mismo territorio, pero que estas comunidades, estos grupos, pues no están en contacto. Aquí lo voy a decir de una manera pues muy coloquial, muy sencilla, como para que entendamos un poco el concepto de la multiculturalidad y es juntos pero no revueltos. Entonces, hay un grupo de africanos, hay un grupo de españoles que están en un mismo territorio y un grupo de indígenas que están en un mismo territorio,
pero no se relacionan, ¿sí? Entonces ahí la cultura, pues de una u otra manera, no se, de cada uno, pues no se ve tan afectada. Pero luego entonces viene lo otro, que son las sociedades interculturalidades, que aquí ya sí son diferentes grupos culturales, diferentes etnias, diferentes comunidades de, pues, de diversos escenarios, de diversos territorios, de otros países, de otras regiones, pero que conviven y se mantienen, conviven en un mismo territorio, están dentro de un mismo territorio, pero entonces aquí sí están juntos y revueltos. Entonces aquí sí mantienen unas relaciones abiertas, entonces aquí sí hay afectación y sí hay permeabilidad a esos temas de la culturalidad. Y obviamente que pues esto se ve relacionado y a veces hay autores pues que plasman esto y se trazan a través de la escritura y la oralidad. Entonces la oralidad aquí es importante porque entonces va estableciendo lazos, nexos entre esas diferentes comunidades y a veces pues se van adaptando y adoptando pues prácticas de otras regiones, culturas de otras regiones, hábitos de otras regiones, y ahí es donde entonces se da ese asunto intercultural. En este tema de la oralidad de la escritura de la interculturalidad, entonces es importante, por ejemplo, que miremos cómo en Colombia eh, se da pues esto, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, vamos a tener que hay 65 lenguas indígenas, hay dos lenguas criollas, por ejemplo, una es la de San Andrés Islas, y hay dos variedades de romaní y la lengua de señas colombiana. Hay dialectos regionales, por ejemplo, está el pastuso, el paisa, el caleño, el costeño, el opita, el rolo, el santandereano. Eh, y esto pues es como para que veamos como todo este cuento de cómo entonces, a pesar de que estamos en el mismo país, pues tenemos diversas lenguas. Obviamente que la oficial es el español, es la lengua castellana, pero entonces hay otras lenguas, por ejemplo, como las de las diferentes comunidades indígenas, ¿sí? O la propia, por ejemplo, de San Andrés Islas. Ahora, ¿cómo entonces se consolida este español? Pues, por ejemplo, en Colombia, y ustedes saben que una de las maneras de consolidar una lengua, pues es a través primero de la familia, es decir, de las instituciones sociales, pero también de las instituciones educativas, obviamente que a través de sistemas políticos. Y una de las maneras, pues, están las escuelas, está la formación, que es lo que ustedes pues, van a hacer, formadores, y que ahí está la responsabilidad de que se consolide y que entonces los estudiantes pues la comprendan y entiendan que la lengua pues es un medio de comunicación, pero también de relacionamiento y establecimiento de interacción con los demás, relaciones, pero que también tiene otros fines, como es el, por ejemplo, el consenso, el debate, y el convencimiento al otro, y bueno, todo lo que implica pues el tema de la interacción con los demás. Entonces tenemos las escuelas, pero también están las universidades que ofrecen, por ejemplo, programas de español para extranjeros. Como esto también es una manera de, de- de ir trayendo y atrayendo más gentes para que entonces hablen el español. Esa es una manera pues de difundirlo, de expandirlo, es a través pues de la educación. Y el programa, pues, hay varios programas posgraduales en torno a la enseñanza de la lengua castellana. Eh, Colombia, por ejemplo, en 2023 tenía 4.439 estudiantes extranjeros. Eso hace parte, por ejemplo, de ese asunto intercultural. Ahí tenemos unos datos estadísticos: 1.339 de Estados Unidos, de Francia 566, de Brasil, pues 515, de China 334 y de la India, pues 334. Estos son, por ejemplo, Estados Unidos son con poblaciones muy grandes, lo mismo que China, lo mismo que Brasil, India y Francia. Y de otros 20 países más, entre ellos Canadá, Alemania
habían pues estudiantes. Pues miremos que este es un tema de cómo entonces ahí se van dando esos fenómenos interculturales, ¿sí? Son temas importantes que es bueno que ustedes pues, los tengan presente. Ahora, ustedes saben que en las lenguas pues también sucede el bilingüismo y que esto también obedece a factores sociales, a factores políticos, a factores económicos y, por ejemplo, es importante tener presente que hoy vivimos en una aldea global, vivimos en una globalización, pero también vivimos en un mundo de información, vivimos en un mundo conectado o hiperconectado, como ustedes lo quieran llamar, y está en las redes sociales. Entonces, todos estos factores pues llevan a que haya como la necesidad de que nosotros por lo menos pues tengamos conocimiento, el dominio de una lengua, pues que es la materna, en este caso el español, pero también la globalidad nos ha llevado a que pues, es muy importante, por ejemplo, otra que la que se impone y ha impuesto el capitalismo, es decir, el sistema económico dominante, es el inglés, que es pues el que en este momento utilizamos. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy presente. Sabemos que el bilingüismo, pues, es el uso de por lo menos dos lenguas por parte de un individuo o por un grupo de hablantes. Entonces, estamos aquí en Medellín o estamos en la comunidad en la que ustedes estén inmersos. Entonces, ese grupo de personas, pues, hablan la lengua materna, pero hablan otra. En las comunidades indígenas, por ejemplo, colombianas, pues este fenómeno es frecuente, que hablen la lengua materna de ellos, pero que también hablen el español como segunda lengua. De hecho, por ejemplo, hubo una época que los estudiantes que eran indígenas, pues tenían que dominar el inglés y no se les reconocía el español, sino que tenían que ser otro. Ya sí se les reconoce a ellos entonces que tienen la lengua materna y el español es su segunda lengua, es decir, tiene que haber un dominio en una segunda lengua. En este caso, pues para ellos, el español. Pues, ahí está el concepto de lingüismo y que ellos la usen. Hay algunas definiciones de bilingüismo que dice que pues no es solamente usarla, por ejemplo, nosotros pues comprendemos el mundo a partir de esa lengua materna y para nosotros una palabra pues tiene un significado a partir de eso que está en nuestra mente. Eh, pero algunas definiciones dicen que no solamente es usarla, sino también entonces tratar de percibirla y sentirla casi como la materna. Porque vamos a ver, por ejemplo, que si yo digo house, house, si yo digo house, pues no va a tener el mismo significado que si digo casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la lengua materna la tengo aquí y tengo pues como todo ese dominio, tengo todo ese bagaje, pero esa segunda lengua, que en este caso es el inglés, pues me va a costar entender lo que es house, ¿cierto? Porque pues tengo que hacer un procesamiento mental mucho más fuerte de representación y de significación y sobre todo que pues no estoy en ese contexto en el que se produce esa palabra house. ¿Por qué? Porque pues las casas de acá son diferentes a las de house y of United States. Entonces son cosas distintas, son cosas diferentes, contextos distintos, situaciones geográficas distintas, que a veces entonces me va a dificultar percibir y sentir esa lengua como propia. ¿Listo? Entonces ahí es muy importante que tengamos esos elementos muy a la mano y que entonces comprendamos estos conceptos. Entonces, una persona bilingüe es la persona que conoce y usa esas dos lenguas, pero sobre todo las percibe, las entiende y que ojalá pueda llegar como casi que
las dos lenguas, según algunos autores, dicen que el bilingüismo real es cuando percibo, siento y me acerco, en esa segunda lengua, me acerco a esa comprensión, dominio y apropiación de la lengua materna, o sea que las dos van a estar casi emparentadas, porque pues a veces solamente pues hablamos algunas cosas o expresamos algunas cosas, pero que eso nos dificulta pues como todo ese contexto. Ahí en la diapositiva, por ejemplo, ustedes ven que eh, ahí tenemos el inglés, tenemos el francés, tenemos el indio y está pues el de las comunidades árabes. Mm, algunos ejemplos de bilingüismo pues están en las comunidades indígenas, como les decía más temprano, eh, el Spanglish en Estados Unidos. eh, claro que en Estados Unidos pues se da el inglés, pero también el español, porque pues allí hay muchas comunidades nativas. Ahora hay un concepto también importante y es el concepto de diglosia y la jerarquización pues lingüística. Pues, ¿qué es la diglosia? Básicamente se comprende como la coexistencia de dos variedades de una lengua o de dos lenguas diferentes en una comunidad, pero con una clara jerarquía en su uso. Jerarquías que hay unos que las usan de unos niveles y otros de otras, ¿sí? Entonces, creo que estos ejemplos, por ejemplo, del árabe, el árabe clásico, pues por ejemplo, en estas comunidades del Medio Oriente y en estos pueblos árabes, pues ellos, por ejemplo, utilizan el al-Fusha en contextos formales. Entonces es una lengua de contextos educativos, científicos, académicos y diferentes reuniones o eventos sociales y religiosos. Mientras que, por ejemplo, el coloquial, el aljamía, se utiliza en la vida diaria. Entonces, esa es la diglosia, como dos variedades de una lengua pues conviven. Entonces, allá el fucha pues tiene unas características, mientras que la aljamía pues se utiliza en la vida diaria y tiene otras características, tiene otras propiedades, tiene otras cualidades. En Grecia, por ejemplo, está el griego katerobusa, que se utiliza en contextos más formales, en escenarios más formales, y el griego demótico, pues es más coloquial y se usan en diferentes contextos. En Haití, por ejemplo, pues está el haitiano criollo, se utiliza en la cotidianidad y el francés en escenarios educativos y en escenarios formales. Está en Suiza, que tenemos el alemán suizo en la vida diaria, y el alemán estándar, que es de modo formal, en eventos, en reuniones, ¿sí? Entonces, obviamente pues esto le da una jerarquía, entonces, ¿dónde se usa y cuándo se debe usar? En Cataluña, por ejemplo, el castellano es más de modo formal y el catalán pues es más informal. Entonces los que viven en Barcelona y en este ayuntamiento de Cataluña, pues las personas en su cotidianidad hablan este catalán, pero ya en eventos sociales, en eventos académicos, pues utilizan el castellano. Aquí, por ejemplo, en el Valle de Arán, pues se da un fenómeno interesante que allí van a tener pues tres lenguas. Entonces van a tener el aranés, que pues lo hablan en sus comunidades, mientras que el castellano y el catalán, que son otras dos lenguas, pues son utilizados en contextos formales. Entonces vemos cómo, o sea, esto es un fenómeno parecido al latín vulgar, que lo utilizaba pues, la gente en la cotidianidad, y el latín estándar, oculto, que lo utilizaban pues, los de la alta sociedad. En India, por ejemplo, el hindi se utiliza de modo informal, o sea, lo utiliza la gente en las calles, en sus reuniones, en las cafeterías, y el inglés, pues, en contextos oficiales y más formales.
Está la República Árabe Saharaui Democrática, entonces el árabe estándar moderno y el español se usan en contextos formales, mientras que el árabe hasanilla y el español se usan en situaciones informales, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de diglosia, que dos variedades de una lengua o dos lenguas diferentes, se utilizan, coexisten en una comunidad, pero tienen una clara jerarquía, ¿sí? Y estos son pues como algunos ejemplos de esto. En Filipinas, el inglés, el español y las lenguas locales se utilizan en diferentes contextos, y el inglés y el español más utilizados en contextos formales. Eh, entonces, este es como el concepto de diglosia que las lenguas pues tienen unos momentos específicos y tienen unos usos específicos eh, de acuerdo pues como a esas características. Espero que estos ejemplos pues les hayan ayudado a comprender este concepto. Y Ferguson pues dice que esta diglosia tiene unas características precisamente para esa jerarquización de esas lenguas. Entonces la una es la función social. Hay unas variedades pues altas y son empleados en ámbitos distintos. Eh, entonces, por ejemplo, lo que les decía ahorita, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que unas lenguas y unas características de esas lenguas pues se van a utilizar en unos contextos, por ejemplo, cotidianos, y en otros momentos en unos contextos formales. Eh, esa lengua pues también se utiliza, y esa jerarquización se da a partir de un prestigio. eh, y eso pues obviamente que existe un desequilibrio, eso da pues unas características de desequilibrio funcional entre esas variedades, ¿sí? Donde la alta tiene más prestigio que la baja. Entonces, pues la formalidad es un prestigio alto, lo informal pues es, o la cotidianidad, un prestigio más abajo. Está la herencia literaria, que pues es la que da mayor prestigio y cuenta con una importante tradición que la variedad baja no posee. Entonces aquí pues lo utilizan unos cuantos. Eh, Está la adquisición, que es la variedad baja, se adquiere como lengua materna, y la variedad alta pues se adquiere ya en un contexto y sistemas educativos. Entonces la baja pues se adquiere desde que nacemos, y es la que vamos adquiriendo, y ya pues la más especializada es la que se va adquiriendo en la educación. Y la estandarización pues es la variedad alta, que es pues la que está organizada por la gramática, y se utiliza pues a partir de esas reglas gramáticas, los diccionarios, normas ortográficas, y la baja pues no cuenta con eso, ¿sí? Eh, A veces, pues, la lengua estándar, pues, se va alimentando de ese sistema y de esas lenguas, pues, que se utilizan en la cotidianidad. Y está el sistema gramatical y léxico, que, pues, la variedad alta posee características gramaticales que suelen, pues, reducirse o desaparecer en la variedad baja. Y obviamente que en la primera, pues, se va a tener un lenguaje más culto, más técnico, más especializado, y la otra, pues, eh, es más un lenguaje más popular, más familiares y más coloquiales. Básicamente, este es como los conceptos pues que teníamos o quería compartirles hoy. Ya pues lo otro es que durante esta semana ustedes avancen ya en esta actividad E5, que es la escritura del ensayo, y espero pues que elaboren un texto muy bien elaborado, sobre todo pues planteando una estructura, introducción, desarrollo y conclusión, y que se apoyen pues mucho en el elemento de competencia 3, pero también tengan en cuenta pues como estos textos, eh, para que, por ejemplo, aquí está pues la introducción, qué es lo que va en la introducción, qué es lo que va en el desarrollo y qué es lo que va en el cierre. Parece que eso es importante que ustedes lo tengan presente, y lean pues como este texto que les ayude bastante en eso. Y también me parece importante que ustedes se puedan apoyar en este documento
de Anthony Weston, que es las claves de la argumentación, que ojalá pues se puedan apoyar para que construyan argumentos sólidos y construyan argumentos bien elaborados. Aquí entonces se dan algunas pistas, algunos elementos pues para construir un ensayo que les pueda ayudar pues en ese proceso, sobre todo argumentativo. Entonces espero pues que eh, tanto este texto les sirva pues como de orientaciones como este pues de Anthony Weston. ¿Qué me entregan a mí? Pues a mí solamente me entregan un video donde expresan los aprendizajes con la actividad y me entregan un documento en Word de 3 a 5 páginas donde está pues su ensayo. No me tienen que entregar más nada, pues solamente tienen que entregar estas dos cositas. Ya todo lo demás que hay aquí, pues son esto, por ejemplo, el tema de la preredacción, esto ya es todo el proceso de planificación, que incluso pues está escrito acá, ¿cierto? Aquí está escrito como ese proceso de qué es lo que usted tiene que tener en cuenta, entonces selecciona el tema y delimitarlo, o sea, todos estos temas de preredacción, eh, que es lo que tenemos aquí. Luego la producción del texto, que ya pues una vez tengo todo el tema inicial, pues procedo con la elaboración de los borradores y finalmente pues del producto final, ¿cierto? Eh, pero solamente me tienen que entregar. ¿De dónde pues van a elaborar el ensayo? Creo que aquí están los temas, escogen uno de estos temas. Eh, Aquí están, escogen uno y de esos, aquí hay uno, hay dos, hay tres, cuatro, cinco. Hay 6 temas. Escogen uno de esos 6 temas, eh, que son los que están aquí, pues, en este elemento de competencia 3, y ya, pues, ustedes lo abordan, que aquí están el tema uno, el tema 2 y el tema 3. Entonces, ya es que ustedes, pues, a través de ese ensayo, lo que tienen que hacer es analizar, pues, como estos entornos lingüísticos que se dan a nivel internacional, nacional y local para el reconocimiento de su incidencia en la interculturalidad y diversidad de modos de vida. Básicamente es pues como eso lo que ustedes deben elaborar y deben presentar. Básicamente es eso. Espero pues que esta sesión haya servido y les sirva pues bastante para comprender pues estos temas que estamos desarrollando. Y también la orientación del ensayo, que espero pues que aquí hay una cosa muy importante y es la citación norma ZAPA. Me parece que es un tema fundamental y que aquí está pues en la calificación, cuenta con la respectiva citación, o sea, que en un ensayo indiscutiblemente tienen que haber citas y aquí sí será pues fuertecito el tema de la evaluación para que pues, lo tengan muy presente y tengan pues muy presente esto. Y pues aquí al principio del curso ustedes encuentran pues como el tema de normas APA, ¿cierto? Entonces acá está y es que lo descarguen y se apoyen pues como este documento para que lo tengan muy presente, ¿sí? Básicamente, ese es como el tema que tenían para hoy. Espero que les aporte bastante y espero que, que hayan aprendido y que estén aprendiendo bastante de este curso. Así que les deseo pues una excelente semana y les deseo un adecuado aprendizaje que pues, ustedes hayan aprovechado mucho y hayan aprendido bastante. Nos vemos la próxima semana. Éxitos y que esté muy bien.